Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de corresponsales de los derechos humanos. Ahora yo supongo que me estoy escuchando, Francisco, no sé si tú me escuchas. Estamos comenzando esta nueva edición que tenemos todos los días martes para conocer la realidad que está sucediendo alrededor del mundo. Estamos muy preocupados de velar qué es lo que pasa con los derechos humanos, qué es lo que está pasando con los espacios de memoria. Nos hemos paseado por toda América Latina y también ahora queremos hacer un pase a las Europas, que hoy claramente es 1 de septiembre. Este programa se repite después, pero estamos en vivo hoy, 1 de septiembre. Es el día que en España, en Madrid exactamente, Paco Ferrandis, se dice, ¿no, Paco? Ferrandis o Ferrandis, está entrando a trabajar después de unos meses de vacaciones, pero que también después de un confinamiento en España, donde vimos que lo pasaron bastante mal, igual que como estamos ahora en América Latina, que fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Bueno, antes de presentarte, que ya nos estamos viendo en cámara, Paco, quería contarles que es un gran amigo de nosotros, no nos conocemos en presencial, pero hemos trabajado, nuestro director ejecutivo también ha trabajado con lo que está sucediendo en España. Paco es doctorado en antropología de la Universidad de California en Berkeley, es científico titular del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de Investigación de Investigaciones Científicas, eh, científicas, ahí creo que quedó bien. Sus campos de interés incluyen los estudios culturales, la religiosidad popular, la antropología visual, la antropología médica, la antropología del cuerpo y la antropología de la violencia, con especial énfasis en investigaciones relacionadas con la memoria y el trauma social. Para que lo conozcan más, él se ha especializado en las exhumaciones de fosas comunes vinculadas a violaciones de los derechos humanos que han cobrado un auge inesperado en el siglo XXI en todo el mundo. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido a este programa sui generis que tenemos a través de este Facebook y de Conectados con la Memoria.cl del Museo de la Memoria. Hola. Tu micrófono ahí. Súper. Hola Paula, muchísimas gracias, buenos días a todos, buenas tardes aquí, un placer y un gusto estar con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y bueno, estamos aquí a vuestra disposición para conversar sobre lo que está pasando en España en los últimos años. Claro, me contabas tú que estás ahora trabajando e investigando siempre exhumaciones de las personas desaparecidas en la Guerra Civil Española. ¿Por qué ahora, Paco? ¿Qué ha pasado que no se ha avanzado en este tema y que parece empezar a avanzar en estos tiempos? Sí, bueno, es una pregunta muy larga de contestar y voy a tratar de resumirla en breve, ¿no? Realmente todo el proceso que se está llevando a cabo en España, que llamamos de recuperación de la memoria histórica, bueno, hay un consenso que empezó en el año 2000, es decir, con el cambio de siglo, con la exhumación de una fosa común, con 7 personas que fueron ejecutadas por paramilitares franquistas al principio de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, esa exhumación de Priaranza al Bierzo, que la llevó a cabo Emilio Silva, un conocido activista por la memoria, bueno, fue como una bola de nieve, ¿no? La gente empezó a solicitar a esta asociación que se acaba de constituir, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a solicitar apoyo para encontrar a sus familiares en distintos puntos de España. Entonces, de repente ahí se rompió un muro y realmente, fíjate, 20 años después ha habido como casi, estamos cerca de las 800 fosas exhumadas y más de 9.000 cuerpos, de lo que fue fundamentalmente
la represión de civiles en la retaguardia durante la Guerra Civil Española. Estamos hablando de hace más de 80 años. Entonces, la pregunta que has hecho es muy pertinente. ¿Por qué ahora? Y la verdad es que no sabíamos decirlo, ¿no? Pero a la hora de pensar por qué ahora de repente los nietos, porque ha sido la generación de nietos y ahora bisnietos de personas que fueron ejecutadas de esta manera, ¿no? Hace tantos años, se han puesto a excavar fosas comunes que hay por toda la geografía del país, ¿no? Realmente no es la primera vez que se exhuma la guerra civil. De hecho, la guerra civil, que fue, quiero recordar, del año 36 al año 39, ¿no? del siglo XX, ¿no? Que fue, o sea, que es el resultado de un golpe militar llevado a cabo por unos militares, por una serie de generales, entre los cuales se contaba Francisco Franco, que luego fue el dictador que nos ha gobernado durante 40 años. Fue una guerra muy terrible, muy dura, en la cual fundamentalmente pues, se produjo una gran represión en retaguardia por ambos bandos, pero la represión republicana tiene otra escala distinta a la represión nacionalista, porque podemos decir, ¿no? Entonces, ahora mismo los historiadores calculan que se pudieron ejecutar en torno a más de 100.000 civiles, ¿no? Por parte de las tropas franquistas y paramilitares falangistas y la Guardia Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una situación de violación de los derechos humanos terrible, ¿no? En un primer momento, además, sin ningún tipo de juicio ni garantía de ningún tipo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué ahora? Tiene que ver con los ciclos de exhumaciones previas que ha habido en España, ¿no? En la posguerra, justamente nada más acabar la guerra civil, las personas, sobre todo civiles que habían sido ejecutados durante la guerra por los republicanos, fueron en buena parte exhumados, homenajeados, sus familias fueron compensadas, hubo una política de Estado, la Iglesia también dio sentido con la idea del mártir, del héroe, del caído por Dios y por España. Es decir, tuvieron una reparación, pero solamente aquellos caídos por Dios y por España, ¿no? En aquel momento se generó lo que podemos llamar un apartheid funerario en el país, es decir, las fosas de republicanos quedaron abandonadas, las fosas del bando nacional fueron en buena parte rescatadas y sus familiares fueron restituidos, ¿no? Hay otro momento que nosotros llamamos necropolítico, otro momento en el cual se produce un gran movimiento de cuerpos de la guerra civil, que es a partir del año 1959, es decir, 20 años después del final de la guerra, cuando se estaba por finalizar el gran mausoleo fascista que hay en España, el Valle de los Caídos, es el momento en el cual se piden cuerpos para rellenar ese mausoleo. En los siguientes años, sobre todo a principios de los 60, entraron más de 30.000 cuerpos de la guerra civil a ese mausoleo. Es decir, 20 años después de la guerra hay un segundo movimiento masivo de cuerpos hacia un panteón en el que se enterró al fundador de Falange, que es el partido fascista, es nuestro Mussolini, ¿no? José Antonio Primo de Rivera, y en el 75, cuando muere el dictador Franco, también se entierra en este mausoleo del que luego el año pasado se exhumó. Después, cuando muere Franco, hay otro momento todavía de exhumaciones, en las que ya son de republicanos, en las cuales, sobre todo cuando las primeras elecciones democráticas, en los ayuntamientos, que empiezan a ser gobernados por la izquierda otra vez, muchas familias, pues con picos y palas, con sus manos, van a las fosas comunes y sacan los restos de sus familiares sin ningún tipo de apoyo técnico, ¿no? Y casi ningún apoyo político. Esas exhumaciones no se producían identificaciones, la gente estaba contenta con sacar los huesos, llevarlos al cementerio, lo ritualizaban. Bueno, es muy interesante toda esa fase de la transición española, ¿no? Y la exhumación a la que me refería inicialmente, la del año 2000, lo que inaugura es un nuevo tiempo, que es digamos, la intersección de las exhumaciones de fosas comunes de la guerra con los circuitos y con los discursos y prácticas transnacionales de los derechos humanos, ¿no? Entonces es aquí donde podemos empezar a hablar de que hay una restitución en el marco de este paradigma de derechos humanos. Tú contabas ahí lo de los Valles de los Caídos, qué aberración más grande es en el fondo enterrar personas que eran de bando, o sea, tener al dictador enterrado en el mismo lugar, pero supimos ya que el presidente hizo una moción de sacarlo de ahí. Tú también estuviste trabajando en eso, se sacó a Franco el cuerpo de ese mausoleo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuántos cuerpos existen todavía? ¿Cómo va a seguir ese tema?
Sí, el Valle de los Caídos es un monumento que es terrible y tiene algo de surrealista también, ¿no? Sí. Pero es realmente una petrificación del ideario franquista, ¿no? Del nacionalcatolicismo. Y en ese sentido, ahora que estoy trabajando con el gobierno en lo que es la resignificación de este monumento, estamos tratando de explicar el franquismo a través de su arquitectura más paradigmática, ¿no? Que es el Valle de los Caídos, que está coronado por una cruz de 150 metros, que es una de las más grandes de la cristiandad. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Y donde todavía a día de hoy se ofician misas que están reguladas por un convenio del año 1958. Es alucinante, todavía sigue vigente el convenio del Estado que hizo Franco con la comunidad benedictina que está en el monumento. Bueno, este monumento tiene ahora mismo en torno a 33.000, 34.000 cuerpos. El operativo de traslado de cuerpos al Valle de los Caídos todavía es muy desconocido, de hecho lo estamos investigando, estamos promocionando que se investigue. En la mayor parte son gente del bando franquista, pero ocurrió un suceso que es muy sorprendente y que ha complejizado todavía más el monumento, y es que a partir del último ciclo de exhumaciones, año 2003-2004, se encontraron algunas fosas, se exhumaron y se encontraron que no tenían apenas restos, que quedaban restos de falange de los dedos, que quedaban, bueno, pues algunos huesos cortos, es decir, que se notaba que esa fosa había existido, se había exhumado y se había exhumado de una manera no profesional, ¿no? Entonces, en uno de los casos, el hijo de una de las víctimas que estaba en esa fosa común, que había sido fusilada por falangistas en el 36, empezó a investigar y encontró que en el año 59 había sido exhumada y trasladada al Valle de los Caídos sin su conocimiento y sin su permiso. Entonces, eso generó un enorme escándalo, el saber que, de alguna manera, el régimen franquista había tirado de fosas republicanas para llenar las criptas del valle. Eso generó un tremendo escándalo y puso al Valle de los Caídos en el radar del movimiento memorialista de una manera muy consolidada, ¿no? Entonces, el gobierno de Rodríguez Zapatero, que acabó en el año 2011, 2004 al 2011, Zapatero organizó una comisión de expertos para proporcionar ideas, ¿no? Una especie de tormenta de ideas sobre cómo resignificar y cómo transformar este monumento en democracia, ¿no? Pues un monumento que todavía a día de hoy tiene la misma significación que se le dio durante el franquismo y siguen vigentes los convenios y los reales decretos que dieron lugar al monumento, no han sido derogados hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo participé en esta comisión de expertos del 2011, que dio una serie de recomendaciones que luego, si tenemos tiempo, podemos hablar, pero la que se llevó realmente los focos, la que tuvo más repercusión, fue la recomendación de exhumar a Francisco Franco del monumento. Esto sucedió... Sí. Sí. ¿A dónde lo llevaron? Un poco me estabas contando en la preentrevista para que la gente lo conozca. Sí, bueno, esto se ha hecho el 24 de octubre del año 2019, es decir, ha sido hace realmente nada, ¿no? Esto, lo que pasó fue que cuando se acabó la comisión de expertos hubo unas elecciones generales y ese fue el momento de crisis económica. Ganó por mayoría absoluta la derecha política y Mariano Rajoy subió al gobierno. Mariano Rajoy no tiene el más mínimo interés ni tuvo el más mínimo interés en hacer nada con el Valle de los Caídos que no fuera mantener el statu quo, ¿no? Entonces, cuando Pedro Sánchez, el presidente socialista que tenemos ahora, llegó al poder a principios del año del 2019, anunció en su primera rueda de prensa que uno de sus principales objetivos era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y se tardó más de un año en sacarle, ¿no? Se tardó muchísimo tiempo porque hubo recursos judiciales por parte de la familia Francisco Franco, de la Fundación Francisco Franco, y hubo una enorme resistencia por parte de la comunidad benedictina que se resistía a perder lo que para ellos consideran la joya de la corona del monumento, ¿no? Que era la tumba del dictador, ¿no? Pero eso sucedió y a partir de ese momento, bueno, pues el Valle de los Caídos ha entrado en un proceso de resignificación democrática muy profundo. El cuerpo de Franco fue trasladado, ese fue un día, el 24 de octubre del 2019 fue un día muy intenso porque se transmitió en directo por todas las televisiones, había una señal única de televisión española y había la agencia estatal, era la única de fotografía, era la única que podía documentar aquello y fue realmente espectacular porque se trasladó a Franco en helicóptero, se le llevó, se le sumó de allí con la familia Franco salió en solitario con el cuerpo, con el ataúd de su abuelo y de su bisabuelo
helicóptero. Y lo sacaron por las escaleras a un coche funerario, ahí fue un helicóptero y se trasladó a un cementerio en El Pardo, que es una comunidad muy cerca de Madrid, donde Franco tenía su palacio, él gobernaba desde allí, y en el Pardo hay un cementerio donde estaba enterrada su mujer. Y ahí fue donde se le trasladó. Y de momento está allí, en un espacio privado, aunque es de gestión pública, pero es un espacio que no es de acceso público. Te cuento, Paco, que nosotros nos acordamos también que el presidente Pedro Sánchez vino al Museo de la Memoria justamente un poco antes de esta exhumación y quedó bastante maravillado con este museo, también como los chilenos y chilenas hemos tenido este espacio con todas sus problemáticas que a veces se quiere sacar o a veces se quiere apoyar. O sea, es una política pública de Estado, finalmente, que ha decidido el Estado tener este espacio. Y en el fondo también vimos que este presidente tenía esta intención de hacer también un espacio de recuerdo o un espacio donde deudos, pero también como país, como para educación en Sí. general, para conocer este proceso. ¿Hay algún avance en ello o este mismo Valle de los Caídos va a ser a lo mejor una instancia para instalar esto? Sí, fíjate, una de las cosas, yo creo que Pedro Sánchez quedó impactado por su viaje a Chile y su visita al museo, evidentemente, porque hizo declaraciones en el avión de vuelta, en estos corrillos de periodistas, bueno, y lo dijo directamente, ¿no? Y, bueno, después de eso hubo elecciones generales, volvió a ganar la izquierda en España y se volvió a constituir el gobierno. Y entonces lo que ocurrió es que se le ha dado mucha más importancia a la memoria democrática y los derechos humanos a nivel del gobierno. De hecho, en la primera legislatura de Pedro Sánchez, la memoria histórica, que se llamaba entonces memoria histórica, que se cambiaba el término a memoria democrática, era una dirección general en el Ministerio de Justicia. Ahora se ha subido de categoría política y es una Secretaría de Estado que está en el Ministerio de Presidencia, es decir, la vicepresidencia primera del gobierno. Eso quiere decir que hay una apuesta firme por parte de este gobierno por desarrollar políticas públicas de memoria, ¿no? En ese sentido, en el año 2007, el anterior gobierno socialista de Zapatero, en el año 2007, fundamentalmente para responder a la presión del movimiento asociativo, una vez que se había puesto en marcha todo el proceso de memoria histórica, que había exhumaciones por todo el país, que había unos debates muy, muy profundos en la sociedad española, elaboró una ley que es conocida como Ley de Memoria Histórica, aunque tiene un título muchísimo más largo, que es del 2007, pero es una ley que ahora se considera timorata. Es verdad que en aquel momento pues era la primera, pero ahora mismo se quedó desactualizada muy pronto. Hubo muchísimas críticas también por parte de la izquierda, porque había reclamaciones tradicionales del movimiento memorialista, como por ejemplo la anulación de los tribunales de guerra que sentenciaron a decenas de miles de personas, ¿no? Ahora son exhumadas, pero siguen siendo criminales a ojos de la justicia, ¿no? Ese es el sentir del movimiento asociativo. Entonces eso, por ejemplo, no estaba en la ley de 2007 y ahora sí que va a entrar en la nueva ley. Es decir, ahora se ha elaborado una nueva ley que de alguna manera, basándose en la experiencia también de América Latina y en dos informes muy, muy interesantes que hizo la ONU, tanto el grupo de desapariciones forzadas voluntarias de la ONU, como el relator especial para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Graef. Ambos visitaron España en el 2014 y ambos hicieron informes sobre España en el 2014, muy, muy interesantes, pues cuestionando algunos elementos de la ley y pidiendo que se profundizaran algunos de estas cosas, ¿no? Y ahora hay una nueva ley que está ahora mismo en trámite todavía en el interior del gobierno. Dentro de unas semanas va a ser aprobada por el Consejo de Ministros y entonces se va a enviar al Parlamento y en el Parlamento se va a debatir. Por supuesto que el Partido Socialista y Podemos, que son los partidos que ahora gobiernan, no tienen mayoría absoluta y tendrán que transaccionar fundamentalmente pues, con los partidos nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. Y allí sufrirá cambios, ¿no? Pero estamos en un momento en el cual esta ley va a suponer una transformación importante en las políticas públicas de memoria. Y el Valle de los Caídos es un elemento fundamental. La resignificación del Valle va a ser un ejemplo de lo que puede hacer el Estado respecto a un monumento, cómo darle la vuelta a un relato tan poderoso como el que hay ahí ahora en el monumento, ¿no? Que es un relato
muy cristiano, de reconciliación, de que es un lugar de paz y de oración y de respeto, etcétera, etcétera, pero que oculta por completo la complejísima historia política del monumento o el hecho de que se secuestraran republicanos y se llevaran allí, ¿no? Que es algo realmente gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar en los próximos meses y años poner en marcha todo este conjunto de medidas. Tú me nombraste ahí mientras estabas en tu respuesta conversando, ¿por qué es necesario? Es una pregunta que es obvia, pero ¿por qué los gobiernos de izquierda se acercan a las políticas de derechos humanos y los gobiernos de derecha, que ya hemos suscrito, los países suscriben varios, ¿cómo se llama esto? Convenios con pactos de derechos humanos, se ha tecnificado mucho más lo que son los derechos humanos, sin embargo, no es una crítica que siempre los gobiernos de derecha como que lo dejan de lado, pero también los gobiernos de izquierda lo toman desde solo una perspectiva, que es la violencia política, a veces, contra sus propios huestes, por decirlo. Entonces, ¿cómo ir haciendo estas políticas de derechos humanos algo mucho más universal? Porque nosotros aquí como museo también, esto, la crítica es que siempre esto es de gente de izquierda, de un tema que de ellos se preocupan, y que no se mete como en la agenda. ¿Cuáles son los secretos para meter estas cosas en la agenda de todo el mundo? Que todo el mundo lo sienta como propio y obligatorio, ¿no? Claro, es que yo creo que así debería ser, pero habría que preguntarle a la derecha política. En este caso, en España, ellos han tenido una oportunidad de oro de desvincularse totalmente del franquismo, porque podían haber dicho, por ejemplo, oye, nos parece fundamental que estas fosas comunes se exhumen. Entendemos que hay miles de personas todavía enterradas por allí, personas que fueron ejecutadas, civiles, ¿no? Ejecutados Claro. en fosas comunes, y es una cosa de un humanitarismo muy básico, ¿no? El recuperarlas y que sus familiares... pero no, en vez de eso han atacado como que esto es una cosa que tiene que ver con una revancha, con intentar ganar una guerra civil que se perdió, etcétera, etcétera. Se han puesto muy a la defensiva, ¿no? Entonces, eso yo no acabo de entenderlo porque, como tú bien dices, son convenios internacionales que ellos mismos han firmado y que son de obligado cumplimiento, ¿no? Pero, no sé, esa postura de zancadillear a mí me ha parecido poco inteligente por parte de la derecha política, ¿no? Pero siguen igual, ¿no? Ahora, por ejemplo, se van a hacer más exhumaciones, se quiere resolver el problema en los siguientes años para que ya no tengan, porque superemos y vayamos más adelante, llegamos por supuesto, con la educación de derechos humanos, pero que ya ese tema, las víctimas hayan tenido sus reparaciones, y ellos siempre que sale el tema, siempre dicen que, claro, que es para desviar la atención ahora del coronavirus. Ya sabemos que en cuanto salga la primera noticia, van a decir, claro, para tapar la gestión nefasta del gobierno socialista, pues ya están sacando los muertitos y los huesitos y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces, no, es difícil de entender, y estamos tratando de encontrar interlocutores en la derecha que los hay, pero digamos que la agenda política de los partidos en general está muy opuesta a todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariano Rajoy, a él le pedían que derogara la ley de memoria histórica del 2007 cuando llegó al poder, y tuvo muchísimo poder porque tuvo mayoría absoluta, y él dijo, ¿para qué? Si lo que he hecho ha sido dotarla de presupuesto cero, cero más cero más cero más cero igual a cero. Esto lo dijo en un programa de televisión. Entonces, bueno, ahora realmente el problema que tenemos es que llegamos, y como el presupuesto que tenemos ahora es del PP todavía, es un presupuesto de la derecha porque no ha sido posible sacar el presupuesto del gobierno, pues no tenemos dinero para ejecutar estas políticas de memoria porque no están en el presupuesto de la derecha, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué. Pueden reducir el presupuesto, pueden reorientar las políticas, pueden mirar también a otros lados donde hubo violaciones de los derechos humanos. Lo pueden hacer, ¿por qué no lo hacen? Entonces, es algo difícil de explicar. Sí, nosotros aquí en Chile comenzamos a conocer un nuevo concepto, siempre existió, pero lo empezamos a determinar como el negacionismo. Ustedes ahí en España tienen algunas leyes que protegen de que no pase este tipo de cosas, pero este negacionismo que está apareciendo es lo que en algún minuto no existían los detenidos desaparecidos, en algún minuto tampoco había pasado toda la violencia que había sucedido con la dictadura militar aquí en Chile, pero ahora tenemos un nuevo fenómeno que es el negacionismo, o sea, no fue tan difícil, no fue tan terrible, no existió esto que tú hablas de que cada vez que al gobierno le va mal,
aparece con algo que tiene que ver con el pasado. Nosotros nos acercamos al 11 de septiembre, que es ahora próximo, que es nuestra fecha más ícono, que es cuando se instala la dictadura. ¿Ustedes han visto también estos negacionismos en personas que, no solo en políticos, sino que también en familiares, en esto del franquismo? ¿Cómo combaten eso? Sí, por supuesto. Hay mucha gente que dice que es mentira, que todo esto es un montaje. Incluso hay gente que dice que son ficticias las exhumaciones. No es lo global, pero sí que hay casos de esos. El problema que tenemos en España ahora es que ha surgido un partido de ultraderecha neofascista que se llama Vox, que tiene 52 asientos en el Parlamento y está condicionando mucho, está tirando mucho hacia la derecha, de la derecha política española, que podía estar más centrada, ¿no?, del Partido Popular, ¿no? Y están diciendo unas verdaderas barbaridades, ¿no?, sobre estos temas, ¿no? Estamos oyendo unas declaraciones muy salvajes, ¿no?, que de alguna manera revictimizan a muchas de las personas que están tratando de, pues eso, de recuperar esta memoria de sus familiares, ¿no? Entonces, sí que existe en España todo eso, es un fenómeno europeo, como ahora y mundial, como lo son las fake news, ¿no?, y el circular noticias falsas para enrarecer el ambiente, para acusar falsamente, para que no se sepa qué es lo que está pasando realmente. Entonces, bueno, ahora nos tenemos que enfrentar en las redes sociales a un nuevo mundo en el cual los paradigmas de verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición, pues se difuminan también, ¿no?, con este tipo con esta falsa información que está circulando por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos seguros de que cuando saquemos la ley de memoria histórica nos van a decir, es que en España el negacionismo tiene otra forma de expresarse, que es el y tú más, ¿no? Es decir, que básicamente lo que dicen cuando tú propones algo de memoria de la izquierda, de las víctimas de la guerra civil, dicen, y los republicanos también asesinaron tantos en Paracuellos del Jarama, y hubo una masacre en no sé dónde, y no te olvides que no sé cuántos, y decimos, no, nadie lo niega, porque hubo realmente violaciones de los derechos humanos por ambos lados, ¿no? Pero lo que estamos aquí es reparando aquella parte que no se reparó en su momento, ¿no? Como dije al principio, las familias de los franquistas que sufrieron estas violencias, ¿no?, pues les dieron una licencia de taxi, o les concedieron la propiedad de una vivienda, o les dieron una plaza de funcionario, o les dieron un kiosco de prensa, sus familiares fueron exhumados, fueron enterrados con todos los honores en los cementerios municipales. Nadie niega esa violencia. Lo que pasa es que ya fueron reparados. ¿Qué pretenden? ¿Que se les repare de nuevo ahora, cuando hay centenares de miles de personas que no han sido reparadas nunca, ¿no?, que ha habido un gran silencio, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas que tenemos también es por qué no se ha hecho antes, no desde el punto de vista de la guerra civil, sino desde el punto de vista de la democracia española. ¿Por qué se tardaron 20 años, desde que, bueno, digamos 25 años, desde que se retomó la democracia, hasta que empezaron las fosas comunes, y después, ¿por qué se ha tardado tanto en llegar a este punto? Porque estamos ya, imagínate, estamos ya cerca de los 90 años del conflicto, ¿no? Sí, bueno, quería agradecerte todo lo que estamos conversando, porque es un tema que no pasó hace 20 o 30 años, está pasando ahora. Ustedes están con esas disyuntivas y es muy importante conocer, sobre todo que a veces nosotros tenemos como ejemplo cómo han logrado reparar algunas situaciones de violencia en derechos humanos. Quería que nos contaras un poco qué es lo que están haciendo ahora. Me contabas sobre políticas de la memoria y rostros y rastros de la violencia, que son dos iniciativas. No sé si nos puedes contar aquí a los chilenos y chilenas para que podamos conocer más de lo que ustedes están haciendo. Sí, muchísimas gracias por mencionarlo. La política de las memorias.org, creo que es la página web de nuestro proyecto de investigación en el CSIC, que antes has dicho muy bien, porque es muy largo todo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Llevamos investigando estos temas desde el año 2007 con equipos multidisciplinares y además internacionales, con una perspectiva transnacional y comparada. Y bueno, en esa página web tenemos todo lo que podemos, que está en acceso libre, ¿no? Desde el seminario que has mencionado, que se llama Rastros y Rostros de la Violencia, en el cual hay más de 40 seminarios subidos online y son de consulta libre, hasta pues todas las publicaciones que hacemos, las apariciones en prensa, las conferencias que hemos organizado también están libres online, conferencias internacionales, ¿no? Ahí hay un recurso para las personas interesadas en conocer más el caso español, desde la perspectiva de los derechos humanos y la memoria. Allí pueden informarse a fondo de qué es lo que está pasando aquí. Perfecto, porque además nosotros estamos trabajando con todos los sitios de memoria en estas campañas mensuales, compartiendo también conocimiento, porque somos todos
juntos pertenecemos a una misma red, ¿no? La red de sitios de conciencia y de memoria. Así Claro que que sí. muchas gracias. Paco, no sé si quieres contar algo final, pero estamos terminando este programa y esperamos que también esto queda también en YouTube del Museo de la Memoria. Te cuento también que está en www.conectadosconlamemoria.cl, donde tenemos exposiciones, materiales para niños, películas como una especie de Netflix que también los autores han liberado, y exposiciones que tú puedes también entrar en forma virtual. No sé si estamos bien ahí. Sí, lo único que quería decir es que yo creo que para nosotros es muy importante establecer esta conexión con vosotros, con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, porque bueno, tenéis un recorrido ya detrás muy importante, institucional, y vamos a necesitar vuestra experiencia para repensar aquí los temas que tienen otra dimensión, tienen otra complejidad, tienen otra profundidad histórica, pero no deja de ser pues, memoria y derechos humanos, y por lo tanto bueno, tenemos ahí un sustrato común de intereses que nosotros estamos felices de poder colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias y a todos y a todas ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que estamos en septiembre y a partir de la próxima semana, Corresponsales de los Derechos Humanos se viste absolutamente de los espacios de memoria y derechos humanos que existen en Chile. Así que cualquier cosa nos pueden escribir a comunicaciones@museodelamemoria.cl. Chao, chao, y los invito a seguir escuchando y disfrutando estos programas todos los días a las 12. Chao.